Padre amado, muchas gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad y este privilegio. Señor, voy a leer tu palabra, Señor, y tu palabra dice que no vuelve vacía, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas que están ahora reunidos, Señor, a través de este sistema, de este medio. Padre, bendice grandemente a cada uno de ellos y bendice, Señor, esta banda cristiana en medio del Amazonas, al hermano Lucas y su familia, Señor. Bendícelo grandemente, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mis hermanos, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, versos desde el 1 hasta el 9. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. La palabra del Señor lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre amado, muchísimas gracias por tu palabra. Ayúdame, precioso Espíritu Santo, bienvenido seas en esta noche. Espíritu Santo, bienvenido seas, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Tú que eres mi ayudador, mi consolador, ayúdame, Espíritu Santo. Toca mi Señor, mis labios, suelta mi lengua para hablar verdad conforme al propósito tuyo, y toda la gloria y la honra solamente sea Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Padre, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, conocemos este gran mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, pero ese mismo Dios también nos dejó este mandamiento para nosotros. El pueblo judío actualmente, y donde estén, ellos repiten todos los días estos versículos. Ellos tienen en la puerta de la entrada de sus casas, tienen en la puerta de sus oficinas, de sus negocios, un pequeño un pedazo más o menos tamaño de un lápiz, o quizás un poquito menos, donde están los 10 mandamientos, y ellos al entrar a su casa por esa puerta principal tocan esos 10 mandamientos, y cuando salen de su casa también los tocan. Ellos dicen que esto lo hacen para nunca olvidarse de dónde Dios los sacó. Y ellos, cuando aquí se movilizan, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, van en el tren, ellos van leyendo los 10 mandamientos y leyendo esta porción de Deuteronomio. A ellos no les importa cuánta gente vaya, cuán lleno esté el tren, ellos van leyendo en hebreo, alabando a Dios y recordando estos mandamientos. Mis queridos hermanos, es tan importante en estos tiempos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, pero enseñarles, mire, aquí el Señor nos exhorta y nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Mire, antes, cuando yo me convertí al Señor, más o menos hace 40 años atrás, cuando vine a los pies de Cristo, me acuerdo que lo primero que te daban un sticker, una sticker para poderlo pegar en tu puerta, decía yo soy cristiano con un versículo. Lo hacían algunas denominaciones. Y uno en la puerta de su casa ponía yo soy cristiano y ponía versículos bíblicos y era así. No sé si ahora siguen todavía, pero algunas personas aquí todavía los hacen aquí en Estados Unidos. Entonces, dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué estas palabras tienen que estar sobre el corazón del ser humano, hermano? ¿Por qué? Porque los hombres somos muy fáciles de olvidarnos de las buenas cosas. Siempre tratamos, nuestra carne siempre nos orienta y nos lleva o nos quiere llevar o nos direcciona a buscar siempre lo que no glorifica a Dios. Siempre queremos, por ejemplo, los adolescentes, en vez de poner una cita bíblica, muchas veces ponen una porción de una fotografía de un artista o alguna parte de una canción que cantan esos artistas que no son cristianos. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es importante que en nuestros hogares, hermanos, se haga un pequeño culto familiar todas las noches. Hermano, mire usted, el día tiene 24 horas, trabajamos 8 horas, póngale 10 horas, 12 horas, tenemos tiempo, todavía nos quedan 12 horas para tomar un tiempo con el Señor, para tomar siquiera una media hora para hablar con el Señor y enseñarle a nuestros hijos y orar y decirles por qué somos cristianos, por qué oramos a Dios, por qué hablamos de Dios, por qué cantamos, por qué, porque sabemos nosotros de dónde Dios nos ha sacado. Mire, usted y yo teníamos un Egipto, vivíamos en un Egipto antes y Dios nos sacó, nos libertó. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel porque lo sacó de Egipto, de una esclavitud, y le está dando esta recomendación que nunca se olviden de dónde Dios los ha sacado. Y nosotros los cristianos tenemos que saber de dónde Dios nos ha sacado para no olvidarnos jamás. Quien quiera que usted sea, mi hermano, mi hermana, usted tiene que ser consciente, porque en el mundo en que usted vivía y yo vivía no era un mundo de alabanza a Dios, no era así. Mire, yo era muy religioso por mi madre, porque ella era una católica, criada por las monjas, y mi padre era de madre sefardita, judía sefardita. La abuela de mi madre también era judía sefardita, pero mi madre se volvió al catolicismo de una manera fanática. Y en la casa teníamos tantos santos, tantos ídolos, que mi mamá nos hacía besar y repetir y cantar y todas esas cosas. Pero cuando yo vine a los pies de Jesús, volví al rancho de mi madre y agarré todos esos ídolos y esos santos y esas estampas, todas esas cosas, lo metí en costales y lo llevé a un espacio grande del rancho. Agarré un martillo y lo comencé a romper todos esos santos y esas imágenes que habían esclavizado mi vida y la vida de mi familia. Los saqué, los eché fuego y los prendí a todos esos ídolos. Entonces yo decía, si estos ídolos tienen poder, ahora van a levantarse y van a pedir auxilio. Pero nunca pasó eso, porque pues eran hechos de yesos y los quemé a todos, claro. Yo no recomiendo esto a nadie que lo haga, mi hermano, mi hermana, usted que me está escuchando o es un cristiano nuevo o cristiana nueva. No, le estoy contando lo que yo hice porque tenía tanta rabia contra el pecado, porque por años vivimos en esclavitud del pecado. Y cuando yo vine a la luz de Cristo, entendí que yo a quien tenía que alabar, servir y seguir solamente era Jesús. Llevé esa buena nueva a mis padres, que no eran cristianos. Años después, todos vinieron a los pies de Cristo, gracias a Dios. Mi madre está con el Señor, se fue el año pasado en agosto. Mi padre está con el Señor, mis 3 hermanos están con el Señor, y los que estamos en este mundo todavía
3 hermanos más y una hermana, todavía estamos en el Señor, mis hermanos, seguimos a Cristo. Entonces yo entendí que tenía que enseñar la palabra de Dios a mis hijos. Todas las noches en mi casa aquí oramos, esté yo o no esté yo, oramos, leemos una porción bíblica, repetimos un versículo de la palabra de Dios de memoria. ¿Por qué? Porque es importante repetir los versículos y tenerlos de memoria. Mis hermanos, porque la palabra no vuelve vacía. La palabra va a estar dentro del corazón de ese niño, niña, adolescente, porque es la palabra de Dios. Por eso, hermano, Dios dio esta recomendación al pueblo judío. Por eso le dijo, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? Para que nunca nos olvidemos, para que nuestros hijos nunca se olviden. Poner citas bíblicas, cuadros con citas bíblicas. ¿Para qué? Para que ese ambiente de nuestro hogar pues sea un ambiente cristiano, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros predicamos, mi querido hermano y hermana. Mire, hace unos años atrás en Middle East, hermana, los musulmanes comenzaron a matar a cristianos. Algo terrible. En Irak acabaron con familias enteras de cristianos. De pronto se levantó este movimiento islámico, hermano, y en estos años pasados fue algo muy, muy terrible. Degollaban, decapitaban a los cristianos con machetes, los mataban. Y llegaron a una casa de una familia cristiana, de tantas familias que destruyeron, pero yo recogí el testimonio de un hogar cristiano, un matrimonio que eran de 5, padre y madre, una niña de 14 años, otra niña como de quizás 5 años y un bebito como de 6, 8 meses. Cuando llegaron ISIS, este grupo terrorista, atacaron porque los padres no querían unirse a este grupo de ISIS y dijeron que ellos eran cristianos y ellos no iban a dejar a Cristo por seguir a este grupo satánico, y los degollaron ahí en su casa. En su casa mataron al padre y a la madre delante de estos niños. Y la niña escapó con su hermanita y su hermanito bebito. Este grupo terrorista se quedó con la casa. Y mis hermanos, en ese desierto de Irak, ella se quedó con un bebito, con una niña, su hermanita, y ella al frente. Dice ella que caminó por el desierto toda la noche. Caminó y caminó y caminó, buscando lo más cerca que podía llegar. Dice que el niñito lloraba de hambre y ella no tenía que darle. Ya no tenía padre ni madre, pero dice ella, yo me acordaba de los versículos que habíamos repetido. Yo me acordaba, decía, del Salmo 23, del Salmo 91. Me acordaba de Filipenses 4:13. Decía ella, yo me acordaba de que Jesucristo era mi defensa y Jesús no me iba a dejar. Dice que ella caminó por el desierto cargando a su hermanita más chica, al bebito, y a la hermanita. Caminaron cantando a Dios y alabando a Dios las canciones que ellos sabían y los versículos que habían aprendido. Mire usted, mis hermanos, y llegaron a una organización católica en medio de ese desierto y los recibieron. Ahí comenzó su testimonio, y cuando las emisoras y las cadenas internacionales entrevistaron a esta muchacha, a esta niña ya de 15 años, había pasado ya más de un año. Cuando lo comienzan a entrevistar, todos le hacen la misma pregunta, le dicen, ¿usted odia a este grupo que mató a su padre y a su madre? Y ella contesta con toda libertad y dice, no, yo no odio a ellos. ¿Sabe por qué no los odio? Dice ella, porque ellos no conocen a Jesús, dice ella. Yo no tengo a papá ni mamá ni casa ni nada.
Pero dice, mis padres me enseñaron la palabra de Dios y todas las noches cantábamos y orábamos. Mis padres se fueron con Jesús, allá nos están esperando. Y yo oro por este grupo ISIS, decían ellos, ella decía, yo oro para que este grupo sea salvo, porque si este grupo, gente que asesinó a mi padre, se muere, se va al infierno y allí se quemará eternamente, decía esta adolescente valiente. Y los camarógrafos volvían a preguntarle al entrevistador, le decía, pero no tienes odio. Le decía, no señor, no tengo odio, porque Jesucristo está en mi corazón y Jesucristo no permite que yo tenga odio. Decía, por eso, señores, acepté a esta entrevista. Ella es mi hermanita que ha crecido y este es el que era el bebito. Tenía como 2 añitos y le preguntaban, pero ¿cómo sobreviviste en el desierto? Decía, Jesucristo nos guardó y nos protegió. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Decía ella, si no hubiésemos tenido a Jesús. ¿Qué hubiese sido de nosotros si nuestros padres nunca nos hubiesen enseñado la palabra de Dios? Decía ella, alegre, y decía, yo ahora oro, ayuno por este grupo ISIS, por gente que se quedó con nuestra casa, con todo lo que teníamos. Pero decía, no me preocupo ahora, aquí tengo una carpa para dormir con mis hermanitos y tengo comida y alabamos a Dios todas las noches. Y decía, no me preocupo porque casa grande, palacio grande, con calles de marfil, puertas de oro, tengo yo en el cielo, decía esta valiente adolescente. Mis hermanos, qué tremendo cuando usted puede escuchar el testimonio de adolescentes que están valientemente hablando de Jesús en medio de la prueba y la tribulación. Han matado a sus padres, han matado su todo de ella en esta tierra, pero sin embargo ella está valientemente hablando del amor de Cristo. Qué grande, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, es importante que nosotros los cristianos enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Y si usted es un cristiano nueva, un cristiano nueva, mire, comience buscando a Dios de día y de noche. Y memorice ese versículo, mi querido hermano y hermana, porque le serán de gran bendición en la vida. Ellos, una familia acomodada, ellos nunca pensaban que esto iba a suceder en su vida. Nunca, jamás, decía la niña. Nunca teníamos todo, negocio y una hermosa casa. Pero todo, decía ella, en cuestión de minutos lo perdimos todo. Perdimos a lo que más queríamos nuestros padres y todo lo material. Pero tenemos a Jesucristo que no lo hemos perdido, decía ella, y Jesucristo nunca nos dejará. Esta niña estaba para aquel tiempo viviendo en un convento católico, en una iglesia católica en Irak. Mis queridos hermanos, dice, le vuelvo a repetir, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, cuídate. El 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mis queridos hermanos, cuando usted y yo estábamos en el mundo, vivíamos una servidumbre terrible en las manos de Satanás. Quien quiera que usted sea, o como se llame, o tenga la profesión que tenga, o sea del color que sea, o hable el idioma que hable, sabe que vivíamos equivocadamente y nuestro camino era camino a eso que es destrucción y muerte, el infierno eterno. Y por el amor de Jesús, por esa misericordia, Jesucristo lo rescató a usted y me rescató a mí. Entonces, mis hermanos, si ese grandioso Dios que derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí, ¿cómo nosotros no vamos a enseñar ese amor a nuestros hijos? Porque ellos enseñarán a sus hijos también. Y así, mis queridos hermanos, nunca nos apartaremos del Señor. La palabra de Dios dice, y usted lo sabe, instruye al niño en su camino, que cuando sea grande no se apartará de él. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno entre los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres.
lo animo en este día, en esta noche, mi hermano, mi hermana, los animo. Animémonos, hermano, que solamente en Jesucristo hay esperanza, que solamente en Él hay victoria, mi querido hermano y hermana, que solamente en Él, mis hermanos, tenemos todo. Veamos o no veamos, sintamos o no sintamos, pero Jesús está ahí. Acuérdese, Él nos envió al Consolador que mora en su corazón, mi querido hermano y hermana. Entonces, tenemos todo con Jesús, ¿verdad? Tenemos todo, no nos falta nada. Mis hermanos, que Dios los bendiga, pero voy a hacer una oración. Padre amado, muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate, Señor, en tu palabra. Y toda la gloria y toda la honra sea solamente a Jesucristo de Nazaret. Sí, a ti, mi Señor, a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Gracias, mi Jesús, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahora, Padre, escuchando tu palabra. Es tu palabra, Señor, es tu palabra, y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Santo de Israel. Toda gloria, una vez más, a ti, mi Señor. A ti, precioso Dios, grandioso y poderoso, mi Salvador, el Santo de Israel. Amén y amén. Dios